Y aquí pues conversaremos con los panelistas que tenemos aquí al frente sobre el tema de violencia de género en los medios de comunicación. Nos acompañan el día de hoy aquí en esta Universidad Andina, a quien agradecemos pues por el espacio que nos ha dado, Edgar Vega, que es docente de la universidad y coordinador de la mención Género y Cultura en la Maestría de Estudios de la Cultura. También se encuentra Hernán Reyes, del Consejo de Regulación de la Comunicación, como representante del Consejo de Participación Ciudadana. También está Ana Lucía Herrera, que es la presidenta de la Corporación Humanas, corporación que ha llevado adelante este análisis de medios entre abril y julio de este año. También se encuentra Nelly Balbuena, que es periodista, profesora de la Universidad Salesiana en Comunicación Social y que tiene un programa de radio entre Ecuador y Colombia sobre temas de mujeres. Mi nombre es Giovanna Tassi, soy la directora de la Radio Pública de Ecuador y voy a ser un poco la moderadora y también voy un poco a lanzar preguntas para que empiece el debate. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia de todos y todas ustedes. Para nosotras su presencia ya justifica el trabajo del observatorio. Agradecer obviamente a la Universidad Andina y su apertura, además de a los compañeros y compañeras panelistas que siempre están dispuestos a compartir su experiencia y su formación académica, además a propósito de los resultados de este observatorio, a la radio pública, que creo que ahí es cuando más pública le sentimos. El observatorio igualmente nos evidencia que el reporte, digamos, sobre la violencia no tiene necesariamente un seguimiento, que hay diarios de alcance nacional, inclusive, que no hacen un reporte de la violencia. Hay una diferencia, por supuesto, en el tratamiento entre los medios más grandes, a los que hacemos seguimiento, con relación a los medios locales, en donde se ve que hay mucho menos cuidado, mucho menos formación respecto del tema. Hay que decir a favor de los medios que de todas maneras, y pese a todas estas debilidades, siguen siendo el espacio privilegiado que nos permite lamentablemente contar las muertes, al menos las que se hacen públicas a través de estos medios y que se reportan a través de los medios, y que sigue siendo el medio privilegiado también para ver que la violencia sistemática hacia las mujeres es todavía una constante. Hay una ausencia casi total de una mirada de la violencia de género también como una responsabilidad del Estado. Prácticamente se miran como hechos aislados, como hechos que en ese momento conmueven, pero no pasan de ahí. Además de que en la forma de reportar también se ve una falta de una política integral de los medios, pues con mucha facilidad tú puedes encontrar el reportaje, inclusive las fotos sobre las víctimas, y a la par puedes encontrar propaganda sobre que están buscando mujeres bonitas o las propias imágenes de mujeres provocativas que están insinuando una venta de su propio cuerpo. Cuando hablamos de complementariedad, a mí me provoca mucho ruido porque no funciona en abstracto. Funciona en términos muy concretos, pero es una complementariedad para la subordinación, ¿no? Y en ese sentido, las relaciones entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino, son relaciones de poder en donde históricamente son las mujeres las que ocupan el lugar de lo que se tiene que poseer, de lo que se tiene que apropiar, de lo que se tiene que disponer, y somos los varones los que estamos con la prerrogativa de disponer de esos cuerpos, que junto con Corporación Humana hemos venido siguiendo en los medios de comunicación
ha sido lo cruento de los acontecimientos de la violencia física, ¿no? Nosotros acá internamente en la universidad, con un grupo de colegas, hemos puesto atención a uno de los episodios que consideramos que es lamentablemente modélico para entender la violencia de género, y es el crimen de Karina del Pozo. El crimen pasional, la figura del crimen pasional, lo que hace es naturalizar ese lugar de subordinación y encerrar ese lugar en las paredes de lo privado. Primer punto. Segundo punto, cuando en los medios de comunicación situamos la idea de crimen pasional, eximimos la responsabilidad del Estado de operar sobre una situación de violencia. Entonces, lo que hacemos es que concilien, que se arreglen. Bueno, te rompí una pierna, te voy a llevar de paseo a Bogotá. La próxima vez, bueno, te roto la mandíbula, te voy a llevar a Estados Unidos. Es decir, vamos a resolver entre nosotros este problema, ¿no? Este problema lo vamos a resolver entre nosotros, y por lo tanto el Estado se queda por fuera de la intervención legítima que tiene que hacer. Sí, gracias por la invitación. Bueno, la experiencia que yo he tenido básicamente en este tipo de trabajo con jóvenes viene desde una tarea que hicimos en Colombia con las universidades Javeriana, Politécnico Gran Colombiano y con la Universidad Cooperativa. Y es que empezamos a ver, por un lado, que todos nuestros egresados y egresadas iban a los medios sin los elementos suficientes para poner los temas de género en la agenda mediática. Y una vez llegas al medio, pues sencillamente el medio te absorbe y te pone a hacer bajo unos parámetros que ya tiene establecidos. Entonces, dijimos, aquí el tema no es en las maestrías, el tema es en el pregrado. Y empezamos a trabajar con un grupo de jóvenes de estas universidades y empezamos a darles talleres sobre perspectiva de género, derechos, violencia contra las mujeres, para que ellos empezaran a ver un poco el tema desde otro ángulo. Y en esa medida vinculamos hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente los temas de mujeres son de nosotras, ¿no? Entonces, como que nosotras hablamos de esto siempre estamos diciendo, y parecemos ir como las quejosas a toda hora con esto. Entonces dijimos, ok, aquí hay que vincular a los hombres también. Yo creo que fue muy satisfactorio para nosotros allá, desde el proyecto de Mujeres Contando en Voz Alta, que es un proyecto que yo hago radial, que no es solamente un programa de radio para que, digamos, se vaya un poquito más a hacer incidencia en los sectores en los que necesitamos, en este caso la academia. Logramos que los estudiantes que salieron en esa época, digamos en 4 años que hicimos el ejercicio, fueran a los medios y propusieran las temáticas. Y eso ya nos ponía, digamos, como a entender que había una lógica diferente. Ahora estamos haciendo lo mismo acá, estamos trabajando con la Universidad Salesiana, con la carrera de Comunicación Social. La directora María del Carmen Ramírez fue muy receptiva a la propuesta y me dijo, bueno, ok, empezamos a hacer el programa, hacemos el programa y empezamos a formar un grupo de jóvenes. Y este semestre incluimos la cátedra optativa Comunicación, Género y Derechos Humanos. Quizá empiezo desde un poco más atrás. Creo que en realidad cruzar el tema de las violencias en general, las violencias sociales, la comunicación y el género, y podríamos cruzar otras variables adicionales que se dan en países como los nuestros. En países como los nuestros existe una violencia de tipo racial, lo que se denomina racismo, que es tremendamente frecuente. Existen violencias que tienen que ver con la heteronormatividad, es decir, violencias contra las personas que tienen distinta orientación sexual. Pero cruzar ese tema con lo que es el campo de la comunicación es ciertamente una empresa bastante difícil. Y difícil porque, por un lado, no se limita, no se reduce a lo que pueda hacer o dejar de hacer ni el Estado ni la norma que aplica el Estado. Por eso a mí, particularmente ahora, por ejemplo, me preocupa que se ponga
tanto énfasis en el tema de las noticias y de la información, por ejemplo, a veces de los periódicos, cuando en realidad uno va viendo tendencias que aparecen al unísono. Cada vez la gente lee menos periódicos en la sociedad contemporánea. La caída en la lectura de los periódicos es enorme. La incidencia o la influencia que tienen los medios impresos, por ejemplo, en nuestras sociedades es cada vez menor, y cada vez mayor, en cambio, la incidencia y la operación que tienen medios como la televisión o la radio, dependiendo del espacio en que operen. Luchadora incansable de fuego y tierra, como el viento libre, en medio de la tormenta se abre el cielo azul. Memorias de ella, en medio de la oscuridad alumbra luna llena, sale un nuevo sol, comienza un nuevo día, renace la rosa, sus semillas